Notimundo Estelar. Información inmediata. Los 6 militares procesados por el presunto femicidio de la subteniente del ejército Aidita Atti podrían ser absueltos tras el dictamen de fiscalía. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Vladimir Porognia, abogado de Santiago Quintanilla, uno de los militares procesados en este caso, en el caso de Aidita Atti, ahora que podrían ser absueltos. Hay algunos elementos que han dado este giro en el caso y precisamente de eso vamos a hablar. Vladimir, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mi estimado Fausto, muy buenas noches. Nuevamente FM Mundo, muchas gracias por este espacio y muy buenas noches a todos los seguidores de este gran medio digital y de noticias. Gracias. Y doctor, ¿por qué da un giro este proceso, este caso, el caso Atti, tomando en cuenta que se hablaba mucho de este supuesto femicidio, se hablaba mucho de que Aidita Atti presentaba aparentemente lesiones producto de algún tipo de violencia física previo a su muerte, pero hay detalles de la autopsia que dicen lo contrario? Sí, efectivamente, mi estimado Fausto, recordarás que esta defensa fue de los primeros que cuestionamos incluso la materialidad del delito. ¿Cómo logramos hacer esto? Una defensa técnica jurídica es asesorándonos con expertos, con médicos o médicas legistas, para un poco interpretar los errores. Habíamos advertido la falta de inexperiencia de la médico legista Andrea Becerra, que más que cuestionarle a ella, hay que cuestionar al Sistema Nacional de Medicina Legal por la calidad de profesionales que contrató. Y estos errores llevaron a conclusiones apresuradas. Llevaron a que 4 personas inocentes sean tachados de violadores, de femicidas, que estén privados de la libertad por 24 días, 24 días, siendo completamente inocentes. El giro inesperado, más que inesperado, nosotros ya sospechábamos de esto, porque la exhumación, ya participaron 2 médicos legistas que entendemos son médicos de trayectoria, con vasta experiencia. Ellos se basaron no solamente en su experiencia, sino que se fundamentaron en el álbum fotográfico, en el informe toxicológico, es decir, las conclusiones de 2 médicos legistas experimentados versus una médico legista que no tenía experiencia profesional y peor en el ámbito legal y que tuvo y que además elaboró un informe bastante apresurado y preliminar. Yo hasta ahora sigo cuestionando qué es un informe preliminar como abogado. Desconozco, ni en el libre ejercicio ni cuando fui funcionario público, desconozco cómo en una autopsia se puede hacer un informe preliminar. Claro, eso hay en Contraloría, ¿no? Pero sobre todo aquí el tema es que son conclusiones técnicas, científicas y que no dan lugar a duda en la parte, recalcando en la parte técnica. Es decir, la causa de la muerte fue un edema pulmonar agudo por ingesta de licor. Se estableció que las lesiones ante-mortem, es decir, antes de que haya fallecido la subteniente, eran en los miembros superiores. En toda la zona genital no existieron las lesiones, nunca existió la violación. Ya se incorporaron además nuevamente peritajes técnicos, científicos, con reactivos, en donde hicieron el cotejamiento de ADN y salió negativo, no solamente para los 6 procesados, los primeros 4 inocentes, y los otros 2 igual inocentes, y todos los que se tomaron a los demás en el camino, sino que adicionalmente a esto nunca se encontró proteína P30. La proteína P30, para decirlo de una forma comprensible, sepan perdonarme, soy abogado, no médico legista, pero viene a ser como esa babita previo al líquido seminal y tiene una carga genética, y esta carga genética es la que se puede cotejar. ¿Y eso no se encontró? No se encontró ni siquiera proteína P30. Es decir, nunca hubo violación, nunca hubo agresión y obviamente no deja de ser penoso la muerte de un ser querido, de una mujer. Que tal vez sí las Fuerzas Armadas en la parte administrativa tienen que ejercer mejor el control y sobre todo... ¿Hubo errores en cuanto a la comunicación inicial sobre lo ocurrido? Porque
Hablábamos, por ejemplo, un primer comunicado del ejército daba cuenta de la muerte, no hablaban de un crimen como tal. Después se cuestionó esto y enseguida hubo otro comunicado donde ya se hablaba de una investigación. Evidentemente entró Fiscalía y los expertos legistas también. Es decir, ¿cómo se ha desarrollado este caso para llegar a este punto? A ver, el tema del comunicado, yo comprendería porque obviamente la base militar cuenta con profesionales de otro, se llaman especialistas, militares especialistas. Entonces, con médicos que forman parte del ejército, que se han militarizado, y entre esos médicos, me imagino que la médico que estaba a cargo, que fue una de las primeras personas en entrar al cuarto y llamar, a haber sacado las conclusiones dentro de su propia experiencia, sin ser médico legista, obviamente, pero al final del día, el comunicado, yo no puedo responder por las Fuerzas Armadas, pero el comunicado de ellos fue certero. Igual que lo que nosotros aseveramos de que dudábamos de la materialidad, ya sabemos, ya la ciudadanía ahora sabe que definitivamente la inexperiencia de una médico legista, pero yo no reprocho ni siquiera a la médico legista, sino al sistema de medicina legal a nivel nacional que contrató por un lado. Pero sobre todo, mi estimado Fausto, hay que hacer una mea culpa en las instituciones y sobre todo en la Fiscalía General del Estado. Porque de acuerdo al artículo 195 de la Constitución, el titular de la acción penal pública es Fiscalía. La gran mayoría ya lo conoce, ya sabe. Él es el titular de la acción penal. En este caso, la fiscal, la doctora, ya me voy a acordar, mil disculpas del nombre, la fiscal del COCA, ella es la que tiene que dirigir el sistema de medicina legal. Y eso dice el artículo 195 de la Constitución. O sea, que la Fiscalía, para cumplir sus funciones, tiene que dirigir el sistema de medicina legal, sistema de investigación policial, sistema de investigación civil. Es decir, para cumplir sus funciones yo dirijo. No ellos les dirigen a la fiscal. Es decir, que Fiscalía es la responsable, la fiscal anterior. Aunque forme parte de una institución, la institución tiene que realmente depurar esta clase de funcionarios. ¿Qué es lo que pasa en este caso en donde tenemos 4 personas que son inocentes, que se les tachó de violadores, de femicidas, que estuvieron privados de la libertad? Pero también, ¿qué va a pasar con los casos y la manifiesta negligencia en casos reales en donde puede existir femicidios y en donde queda la impunidad por malos elementos que se deberían depurar? Y el Consejo de la Judicatura debería tomar cartas de los asuntos. Y si es que la Asamblea también ya tiene una comisión especializada, también tienen que ver, porque es insólito que ya sabiendo que son inocentes, o que hoy por hoy ya no tenemos duda de que son inocentes, que una fiscal haya actuado con manifiesta negligencia, con dolo, haya ocultado videos que demostraban la inocencia de los 4 oficiales procesados inicialmente. ¿Videos con cuáles? Los videos de una compañía que estaba en la ciudad del Coca, con vista al río Napo y por ende con vista al bloque Payamino, que es justo el bloque de mujeres y de la base Napo. Y sacaron los videos desde las 6:10 de la tarde del día 28 de junio del 2024, aduciendo incluso de forma oral en la audiencia de sustitución de medidas. La fiscal dijo, es lo que se pudo con los del equipo de la DINASED, que eso también hay que llamar a que la Policía Nacional depure ese tipo de agentes. Dijo, es lo que se pudo rescatar. No es que se pudo rescatar. Lo que quisieron fue ocultar los videos anteriores en donde se habría visto claramente que le dejaron en la habitación y se regresaron. Lo mutilaron el video. Es más, la fiscal cogió y dispuso peritajes sin hacer una audiencia reservada. O sea, hizo la mitad del camino. Yo digo... Pero, a ver, ahí estoy preocupado porque estamos hablando de supuesta negligencia por parte de la médico, la perito. También la fiscal, policías. Es una cadena de negligencias. Totalmente, y eso es lo que llama la atención. Porque no se puede pretender buscar un culpable cuando hubo una alarma social que fue infundada. Y realmente coger inocentes y estuvieron presos. Recordemos que acá, para mí, se debería auditar el tema de la fiscal, el tema del equipo de la DINASED,
Porque recordemos que en primer lugar nos ocultaron el acta de levantamiento de cadáver. En el acta de levantamiento de cadáver yo ya expuse en este mismo medio. Quien entregó el cadáver es un señor electricista. Se lo hace constar como médico legista y no es médico legista. Se nos ocultó por la hora de la teoría del caso de fiscalía. Y no se lo ocultaron a la defensa, lo ocultaron a la jueza. A criterio personal, eso recae en un delito de acción penal pública, que esto es fraude procesal, inducir a error a la jueza ocultando un documento tan importante en primera instancia. Pero segundo, los videos que demostraban que siempre hablaron con la verdad. Acuérdate que se cuestionó ¿cómo es que todos se ponen de acuerdo y dicen exactamente lo mismo? Mi respuesta fue, es que todos están hablando con la verdad, pero mutilaron ese video. ¿Y cómo me atrevo a aseverar? Porque existe un documento ya incorporado en el expediente, existe la versión de la gerente general de la compañía privada que dijo que en primer lugar las cámaras, el disco duro tenía una duración de 15 días o 20 días. Pero el punto es que, sí, 15 días. Es decir, que cuando fueron la primera vez a sacar los videos fueron a los 12 días de los hechos. Es decir, que el video estaba completo. Y la fiscal, de forma oral, y perdón la palabra, hasta descarada, a la jueza le dijo, señora jueza, ¿se pudo rescatar esto? Y segundo, que la cámara era de movimiento, es decir, que era giratoria. Es lo que dijo. La cámara no era giratoria, era fija. Tenía sensor de movimiento, sí, pero para casos excepcionales. De ahí la cámara era fija. Entonces ocultó. Eso es lo que se tiene que depurar en la Fiscalía, en la Policía Nacional. Y ya que se activaron, la Asamblea debería verificar qué están haciendo las máximas autoridades, qué está haciendo el Consejo de la Judicatura, qué está haciendo la señora Fiscal General del Estado. La Fiscalía ha elevado consultas y esto sube a la Fiscalía Provincial de Orellana para que se revise este dictamen abstentivo por parte de la fiscal. ¿Podría cambiar las cosas? Muy poco ¿O no deberían? Probable. Muy poco probable, casi imposible. En primer lugar es de advertir y que tengan conocimiento todos. El artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal establece que en caso de que exista un dictamen abstentivo en delitos que superen una pena privativa de libertad de 15 años, como es en el caso de femicidio, que supera en creces los 15 años, está obligada a elevar su dictamen abstentivo de forma motivada y escrita. Es un trámite que debe seguirse. Exacto. Es un trámite que establece la ley, un principio de legalidad. Entonces, el fiscal provincial de Orellana tiene dos opciones. Una, revocar o ratificar. Dudo mucho que revoque, porque ¿qué elementos? O sea, es decir, no existe ya un delito. Antes por lo menos estaba incuestionado una responsabilidad. Que en este caso aparecer algún nuevo elemento que no existe. No puede. O no está en el expediente. Es más, yo escuché la entrevista del colega de los familiares de la subteniente Ati, que él hablaba de un peritaje incluso de dirimente en caso de que se llegue a establecer una nulidad. Acá, si es que el fiscal provincial ratifica, ni siquiera vamos a tener una audiencia evaluatoria preparatoria de juicio. La fiscalía de lo que está diciendo es, no existe delito. Al no existir delito, no existe la necesidad de tener un proceso y peor aún, llamar a juicio a 6 personas procesadas y que ya sabemos que siempre fueron inocentes. El caso podría quedar allí. Va a quedar ahí, estoy más que seguro. Vladimir, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A ti, mi estimado Fausto, y a toda la gente. El doctor Vladimir Porognia, abogado de Santiago Quintanilla, uno de los militares procesados en el caso de la muerte de Aidita Ati. Hay un dictamen abstentivo por parte de la fiscal del caso. Esto se elevará consultas, tendrá que estar ya en manos del fiscal de la provincia de Orellana. No obstante, según los elementos que constan de acuerdo a la autopsia, los resultados de los análisis y los peritajes, al parecer se trataría de una muerte por un edema pulmonar, así dice el informe. Edema ¿verdad? pulmonar agudo por ingesta de licor. Es decir, desde el punto de vista médico legal, un tipo de muerte accidental y no de índole criminal. La última palabra seguramente estará ya en manos de la Fiscalía. En un primer momento se ha dicho que no se trataría de un femicidio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,